Hola, espero que estén muy bien todas y todos en casa. Queremos iniciar dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos en este momento y buscar de su presencia, buscar de su palabra. Estamos muy contentos de poder tener esta reunión virtual y esperamos que sea una bendición. También queremos aprovechar para darles unos anuncios muy importantes. Una gran noticia es que gracias a Dios vamos a poder abrir nuevamente nuestras reuniones presenciales. Para ello vamos a estar ofreciendo dos reuniones, dos posibilidades para que usted se reúna. Una los sábados a las 3 de la tarde y otra los domingos a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar el sábado 22 de agosto y el domingo 23 de agosto. Debido a las circunstancias que estamos viviendo y las condiciones de salud por parte del ministerio, vamos a tener un cupo limitado de ingreso a nuestras instalaciones. Por lo tanto, requerimos que nos puedan brindar su información de qué momento les va a quedar mejor a su familia poder asistir. Por lo tanto, esta semana nos estaremos contactando personalmente con ustedes para obtener esta información y coordinar muy bien la logística de ingreso a las instalaciones. Si usted es una persona que no ha asistido a nuestra iglesia y desea hacerlo, por favor contáctenos por medio de nuestras redes sociales, ya sea por medio de Instagram o de Facebook, para darle toda la información necesaria. Algo muy importante es que continuaremos teniendo nuestras transmisiones virtuales por medio de este canal de YouTube. Sin embargo, lo haremos en un horario especial los domingos a partir de las 5 de la tarde. También queremos recordarles que esta semana iniciaremos un nuevo estudio de doctrina bíblica. Lo vamos a estar transmitiendo por medio de Zoom. Entonces, si usted quiere adquirir más información, por favor contacte a nuestro pastor Roberto o a la administradora Dani Escalante. Y finalmente queremos recordar a los jóvenes de 13 a 17 años que tenemos nuestras reuniones virtuales por medio de Zoom los domingos a las 3 de la tarde, y los jóvenes mayores de 18 años tenemos nuestras reuniones los sábados a las 5 de la tarde. Estamos teniendo momentos muy bonitos, muy especiales, y queremos que usted también se una a nosotros para compartir. Entonces están invitados. Si quieres adquirir más información de las reuniones, por favor también contáctanos por medio de nuestro Instagram, @SomosLuzCR. Los esperamos y que pasen un lindo día. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es una bendición el poder nuevamente reunirnos en esta mañana, y quería compartirles este pasaje que está en Hebreos 13:15. Dice: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. En esta mañana tenemos el privilegio de poder exaltar y glorificar el nombre del Señor. Al ser sus hijos, tenemos este precioso privilegio. Así que en esta mañana lo invito que con todo corazón, por medio de este canto, por medio de esta alabanza, usted pueda glorificar y exaltar el nombre del Señor. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nace igual a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos sus nombres, poderosos sus nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos sus nombres, incomparable ser. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Poderosos sus nombres, no hay otro nombre. Eres hermoso, Dios. Eres bueno, Señor, y maravilloso. Te adoramos y te exaltamos. Hermanos, qué lindo es cuando alabamos a nuestro Dios de corazón, cuando le cantamos y cuando expresamos con nuestra boca ese deseo de que Él tome el control de nuestra vida, ¿verdad? Qué hermoso que es. Bueno, quiero llevarlos a la palabra de Dios en Primera de Reyes 8:56, porque este día que narro aquí, Salomón estaba así, estaba lleno de ganas, con un ímpetu por alabar el nombre de Dios, por exaltarle. Él estaba declarando que él había visto, ha sido testigo de las promesas del Señor. Y vea lo que dice: bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las buenas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Aquí Salomón está diciendo que Dios más carga, cómo ha cumplido estas promesas con su pueblo Israel. Yo lo he visto con mis ojos, yo soy testigo, le alabo al Señor. Y ahora que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje. Y oiga el 58, qué linda petición, dice aquí Salomón frente a todo el pueblo y frente a Dios, sino que incline nuestro corazón hacia Él, para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos los mandamientos, leyes y decretos que mandó cumplir a nuestros antepasados. Salomón hace una petición, hermosa petición, que también deberíamos hacer nosotros. Dice que el Señor incline nuestro corazón hacia Él, para que en todo hagamos su voluntad y cumplamos sus mandamientos. Era un momento de gozo, un momento de gran alegría,
Y sé que Salomón estaba hablando con su corazón cuando dijo esta oración, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado así con el Señor, hemos experimentado sus promesas, hemos visto lo bueno que es con nosotros, Él nos ha hecho tantos favores y hemos sido testigos de su amor. Y podemos decir en algún momento: Dios, te amo, qué carga, Dios mío, ¿verdad? Pero voy a llevarlos a otro momento de la vida de Salomón. Y está igual en Primera de Reyes, pero esta vez en el capítulo 11 y el versículo 8. Perdón, el 4. Versículo 4 dice: Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho su padre David. Y me llama mucho la atención lo que dice la parte B de este versículo, que dice: pues no se había entregado por completo al Señor. Su corazón, a pesar de que había sido testigo, a pesar de que había vivido una historia, de que tenía un papá que le contaba todas las maravillas del Señor y que le dijo: no te apartes del Señor, que él conocía, que él había visto, había declarado con su boca: qué carga, Dios, tus promesas se cumplen, te conozco, sé lo que eres. Pero dice el Señor que algo le faltó a Salomón, algo le faltó entregar. Y dice que su corazón, que él no se entregó por completo al Señor como su padre David. Es triste ver cómo alguien que fue testigo, que estuvo presente en las cosas buenas que hizo el Señor, ahora le diera la espalda. Y cuando yo leo eso, me pongo a evaluarme y a decir: Señor, yo no quiero que en algún momento de mi vida vaya a pasarme algo así. Este canto habla acerca de que nosotros queremos entregar nuestro corazón al Señor y que queremos conocerle más, que le anhelamos. Este es un momento para que nos evaluemos delante del Señor y que a través de este momento, de este canto, podamos decirle: Señor, de verdad quiero conocerte más, de verdad quiero anhelar cada día estar a tu lado, y que podamos entregarle por completo nuestro corazón a Él. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad.
agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Hola mis hermanos, un saludo fraternal desde Pensilvania en Estados Unidos. Mi nombre es Patricio Paredes. Es un gusto para mí poder en esta tarde o mañana, depende de cuándo están viendo esto, poder compartir la palabra de Dios y especialmente lo que ella nos dice, nos enseña sobre cómo poder vivir en medio de las situaciones en que estamos enfrentándonos en estos días. Si todos estamos de una u otra manera sufriendo las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, nosotros pensábamos que era algo lejano, algo que no nos iba a afectar, pero poco a poco se fue acercando y se ha ido haciendo más y más cercano, más real cada día. Estamos sufriendo de muchas maneras nosotros por esta situación, sufriendo las enfermedades que esto provoca, sufriendo tal vez la pérdida de un amigo, de un ser querido, sufriendo tal vez la necesidad económica o la necesidad de simplemente el contacto con otras personas, porque tenemos que estar encerrados. Todo eso trae serios problemas. De una u otra manera nos afecta con el fin de que nosotros podamos ponernos a pensar muy constantemente en qué es lo que Dios está haciendo. ¿Está haciendo algo Dios en nuestras vidas? ¿Está haciendo algo Dios en este mundo? Definitivamente lo está haciendo. Y es maravilloso ver cómo el Nuevo Testamento una y otra vez nos habla de cómo el creyente sufre. La Biblia nunca nos habla de que la vida cristiana no va a implicar sufrimiento. Más bien, la Biblia nos muestra una y otra vez que el Evangelio incluye sufrimiento. El creer en Cristo va a implicar el rechazo, va a implicar situaciones difíciles en la vida. Va a implicar que mucha gente no nos entienda y nos rechace porque somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña claramente cómo es que nosotros debemos de sufrir. No nos dice que no vamos a sufrir, nos dice cómo vamos a sufrir, cómo debemos de sufrir en medio de esas situaciones difíciles, cómo nos enfrentamos a ellas. Nos enfrentamos con la actitud correcta, entendiendo desde la perspectiva de Dios lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de otros. O rechazamos el proceso en el que Dios nos quiere pasar. En esta tarde, esta mañana, queremos definitivamente poder meternos a la palabra.
Y quiero que busquen en sus Biblias la primera carta del apóstol Pedro. Pedro, como ustedes saben muy bien, fue aquel apóstol impetuoso que tuvo el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue un apóstol que con mucho corazón declaró, ¿verdad?, que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, que Dios había escogido y mandado para que fuera el rey del pueblo de Israel. Pero también con ese mismo ímpetu, Pedro negó a Jesús. Pedro no era perfecto, pero cuando Jesucristo resucitó, después de estar 3 días y 3 noches en la tumba, Pedro se convirtió en otra persona. Cuando el Espíritu Santo vino, él fue el primer predicador ahí en Jerusalén. Pedro fue ese hombre que con toda convicción predicó que Jesucristo es el único camino para poder tener la salvación. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, dijo él. Y solamente a través de la fe que tiene la persona en él podemos ser salvos. Pedro es el que escribe esta carta. Él escribe esta y la segunda carta también. Y aquí él nos va a enseñar unas cosas maravillosas para poder nosotros enfrentarnos a las situaciones de esta vida, a los sufrimientos que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a leer los primeros 9 versículos de 1 Pedro capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias al Señor por su palabra. En este pasaje, estos 9 versículos, nosotros vamos a aprender que Dios nos ha dado todo lo necesario, todo lo que necesitamos para soportar las pruebas temporales de nuestra fe y obtener la salvación de nuestras almas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para soportar las pruebas temporales de nuestra fe y obtener la salvación de nuestras almas. Los primeros 5 versículos nos enseñan precisamente todo lo que Dios nos ha dado. Esas cosas que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser sus hijos y para poder tener una esperanza de nuestra herencia. Qué lindo, vamos a ver todos los detalles, todas las cosas maravillosas que Dios nos da. Y eso va a cambiar mucho nuestra perspectiva de los sufrimientos, de las pruebas en las que nos enfrentamos muchas veces. Primero veamos la introducción que Pedro nos hace. Pedro se identifica diciendo que él es apóstol de Jesucristo. Y él definitivamente es una persona que al declarar eso, está listo para sufrir también. Y de hecho, Pedro sufrió y murió de una manera muy horrible. La tradición dice que él fue crucificado boca abajo en una cruz, como una X. Entonces lo clavaron en X y lo pusieron boca abajo y Pedro murió de esa manera. Pedro sufrió también. Cuando él declara que él es apóstol de Jesucristo, él ya ahora está dispuesto a seguir los pasos de su Señor.
Dice que él escribe a los expatriados de la dispersión. En Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2, más o menos nos cuenta cómo después de que se creyeron miles de personas en Jerusalén, se levantó una persecución en contra de los creyentes. Desde ahí a muchas partes. Y muchos salieron huyendo y fueron a diferentes partes de lo que era en ese momento el Imperio Romano. Y unas de esas partes están aquí identificadas. Pedro está escribiéndole a estos hermanos en Cristo que han sido expatriados, se han tenido que ir de dejar su tierra para ir a lugares desconocidos, personas que iban a estar en lugares que nunca habían estado, en culturas diferentes, en maneras distintas de creer que ellos no practicaban, y ellos allá, Dios los llevaba. Y dice que estos expatriados están en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son diferentes regiones que están en lo que hoy se conoce como Turquía. En esa región y el otro lado también del Golfo que hay ahí, esas personas salieron huyendo para salir y protegerse de la persecución que tenían. Estos hombres y mujeres, con sus familias posiblemente, algunos solos, algunos mayores, tuvieron que dejar todo lo conocido, todo lo que ellos habían experimentado, conocido, obtenido en su vida. Ellos habían tenido que dejar todo eso para huir y salvar sus vidas. Llegaban a una situación difícil, una situación desconocida. Eso mismo, en sí mismo, para muchas personas puede ser algo traumático, algo muy difícil de asimilar. Porque en el lugar donde uno va, cuando no se come lo que uno come, cuando no se habla la forma en que uno habla, son cosas que definitivamente pueden traer una situación difícil de desánimo, de no querer acoplarse y amoldarse muchas veces a esa nueva cultura. Esta gente ya en sí mismos, por ser expatriados, estaban sufriendo de una u otra manera. Pero no solamente eso, como eran judíos creyentes, los judíos de esas regiones que estaban ahí asentados los rechazaban también. La gente de esos lugares los rechazaban porque eran diferentes, raros, venían de otro lugar. Entonces estas personas no estaban ahí simplemente para hacer una nueva vida, pero hacer una nueva vida en medio de grandes dificultades. Pero ahora, Pedro empieza a decirles a ellos, y nos dice a nosotros hoy, las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho por usted y por mí, como nuestro Padre, para hacernos a nosotros sus hijos. Noten lo primero que dice, en versículo 2, dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, Padre. Eso quiere decir que Dios en su soberanía, en su conocimiento, decidió elegirme a mí para ser su hijo. Decidió elegirlo a usted para ser su hijo. Y eso es maravilloso. Efesios capítulo 1, en la lista que el apóstol Pablo da ahí de las bendiciones que hemos tenido en Cristo, nos dice que una de las cosas es que hemos sido adoptados, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos. Qué maravilloso es eso, ¿no es cierto? Ya con solo eso entendemos que tenemos un Padre Celestial que nos hace a nosotros pasar por situaciones difíciles muchas veces, pero que nunca nos va a dejar sufrir más de lo que podamos soportar. Un Padre que nos ama, un Padre que se preocupa por nosotros. Él nos eligió. Lo segundo que dice es que también Él nos ha introducido en la santificación del Espíritu. Y eso lo que quiere decir, básicamente, es que a través de la obra del Espíritu en nuestra vida, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser santos delante del Padre. Nosotros ahora, dice el libro de Romanos, que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Entonces no tenemos ya absolutamente ninguna mancha delante de Dios que Él nos va a reclamar. Somos justificados y santos delante de Él. Por supuesto, hay un proceso constante en esta vida de santificación. Y eso quiere decir que con el Espíritu en nuestra vida, nosotros estamos en un proceso en el cual vamos creciendo, madurando, perfeccionándonos cada día más. Pero ¿saben qué? Dios es el que hace esa obra en nosotros. Nosotros nos ponemos en sus manos, a sus órdenes, para que Él produzca esa santificación en nuestra vida. Pero no solamente eso hizo Dios, no solamente nos escogió, no solamente nos santificó, pero también dice que nos
permitió obedecerle a Él y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El capítulo 1 más adelante, en el versículo 18, si ustedes pueden leer ahí en su Biblia, dice así, desde el 17 hasta el 21, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué lindo, ¿no es cierto? El apóstol Pedro nos dice entonces que es a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús que nosotros obtenemos la limpieza, la purificación de nuestros pecados. Esta construcción de esta frase es una referencia al Antiguo Testamento, a los sacrificios que antes se hacían constantemente en el templo, en el tabernáculo, por un sacerdote. Pero ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Y por lo tanto, cuando creemos en Él, somos, digámoslo así, de una manera simbólica, rociados con su sangre. Me pareciera ser un poco asqueroso, tal vez, pensar en ser cubiertos con sangre, pero esto es la sangre preciosa, maravillosa, que más bien nos hace blancos. La sangre de Cristo nos limpia, nos emblanquece de todos nuestros pecados. Imagínense qué maravilla. Dios nos eligió, Dios nos santificó a través del Espíritu, y Dios también nos rocía con la sangre de su Hijo Jesucristo para poder tener perdón de todos nuestros pecados. Ya con solo eso, nosotros podemos ver la vida de una manera diferente. Nosotros no somos cualquier persona sin esperanza, sin dirección, sin un fundamento. Tenemos la maravillosa gracia de poder decir que somos hijos de Dios a través de todas estas cosas. Dios nos elige, el Espíritu nos santifica y somos rociados con la sangre preciosa de Cristo para obedecerle y poder ser sus hijos. Pero ahí no se queda todo. El versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Nos ha hecho renacer a través de su misericordia. Nos da la posibilidad a nosotros de tener la salvación. Dice ahí que nosotros tenemos esperanza. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo vive, nosotros podemos tener una esperanza viva. Qué maravilloso es eso. Tenemos un Salvador vivo, un Salvador que no se quedó enterrado en la tumba, un Salvador que resucitó al tercer día, y que porque Él vive, entonces nos da a nosotros la esperanza de poder vivir juntamente con Él para siempre, como lo dicen muchos pasajes de la Biblia. Nosotros lo que tenemos que hacer es entender esto, entender que la misericordia de Dios ha sido tan grande en nosotros, que nos da la maravillosa esperanza, una esperanza viva. Hermanos, qué lindo es poder vivir con esa esperanza. Este mundo es pasajero, este mundo es temporal. Tenemos algo eterno que viene todavía por delante, algo que no se acaba, algo que no se daña. Y esa realidad, esa esperanza está basada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en la obra de Cristo en la tumba después al resucitar al tercer día. Eso es maravilloso. Pero no solamente eso, sino que también dice el versículo 4 que vamos a tener una herencia con Él porque somos adoptados como sus hijos. Noten ahí, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. ¿Quién recibe una herencia? La herencia la reciben los hijos. Y somos hijos de Dios. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos dice que porque Cristo es el heredero de todo, entonces nosotros podemos disfrutar
de las bendiciones que Cristo nos da, porque Él es el heredero y nosotros ahora como hijos de Dios también compartimos la herencia que se le va a dar a Cristo. ¿Qué es la herencia? Bueno, la herencia es todo aquello que ni siquiera nos imaginamos que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son cosas que nosotros no podemos entender ahorita, pero que un día lo vamos a entender. La pura realidad, el hecho de poder estar enfrente de nuestro Salvador, el hecho de poder disfrutar y ver la gloria de nuestro Dios, es algo que a mí me llena de gran gozo, de gran esperanza. Pero noten la esperanza, las características que se dicen aquí de esta esperanza. Dice que de esta herencia. Dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso lo que quiere decir es que no se destruye, es indestructible esa herencia. Es pura, es incontaminada, es pura. Y además es inmarcesible, eso quiere decir que no se marchita, que no se daña, no se deteriora, nunca. Imagínense tener una herencia como esa. Yo siempre pienso en la herencia que mi padre trató de dejarnos a nosotros, pero que no se realizó. Mi padre murió y la casa que él nos estaba dejando surgió una situación y entonces ya no la pudimos tener. Nunca tuvimos una herencia. En realidad, nunca hemos tenido una herencia porque aquí en este mundo se perdió lo que era posiblemente la herencia que nuestro padre quería darnos. Y sin embargo, la Biblia dice que yo tengo una herencia que no se corrompe, una herencia que no se destruye, una herencia que no se deteriora, que no se marchita. Y esa herencia está basada de nuevo en la obra de Cristo Jesús. Y lo que Dios nos da a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús es algo que todavía nosotros ni nos imaginamos, como lo dije antes. Ahora, dice el versículo 5, el versículo 4 al final dice que esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Entonces, imagínense tener esa herencia ahí guardada, está en los cielos. Qué gran motivación me da a mí para poder vivir este mundo en medio de todos los problemas, de las necesidades, de las situaciones difíciles, de los sufrimientos, pensando en que hay algo maravilloso que me espera en el futuro. Una herencia que no se daña, una herencia que no se pierde, nadie se la roba, nadie me la va a quitar, yo la voy a recibir, porque soy hijo de mi Padre Celestial. Pero el versículo 5 también nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, mientras estamos en este mundo, estamos siendo preservados, guardados, protegidos de tantas cosas que no nos damos cuenta por el poder de Dios. Recuerde eso cuando usted está en un sufrimiento. No, Dios no se ha ido, Dios está ahí con usted. Dios no lo ha dejado solo, Dios está con usted. Dios no se ha olvidado de usted. No, Dios está ahí porque dice la palabra que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar entonces un día la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces un día vamos a experimentar todo lo que significa la salvación. Ya somos salvos en este momento, pero vamos a experimentar todo lo que la palabra de Dios nos está expresando de que va a suceder en ese momento de la salvación eterna, cuando estemos completamente con Él allá en el cielo. Hermano, ¿no es maravilloso? Maravilloso poder ver cómo Dios nos da todas estas cosas. Nos da todo esto por amor, nos da todo esto por misericordia. Esa es la perspectiva de Dios, de quiénes somos nosotros. Eso es lo que es usted en Cristo Jesús. Eso es lo que es usted por la fe que usted ha tenido en Él. Y por lo tanto, usted tiene que valorar eso. Y por lo tanto, eso nos hace ponernos unos lentes, unos anteojos, que nos hace ver la vida de una manera distinta, diferente. Una manera en la cual Dios es el que está en medio de las situaciones que estamos enfrentando. Y también Dios está ahí en medio de las cosas que nosotros no entendemos, porque Él nos ha dado todas esas cosas. Si las creemos y las ponemos en práctica en nuestra vida, cada vez que pasamos por situaciones difíciles, nosotros vamos a sentir más fortaleza, vamos a poder sostenernos un poco más y ver que
esto es temporal, esto ahorita pasa. Y eso es precisamente lo que nos va a decir a continuación, el propósito de las pruebas en nuestra vida. Entonces, lo primero que vemos acá es cómo Dios nos da todas las cosas necesarias para poder sostenernos en medio de las pruebas. Pero ahora, los versículos siguientes del 6 al 9 nos va a decir y enseñar que Dios permite las pruebas temporales de nuestra fe para fortalecerla y refinarla hasta que Cristo regrese. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros vamos a ver el propósito maravilloso que Dios tiene en medio de las pruebas. Los siguientes versículos. Vean el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, primero lo que nos dice el apóstol Pedro es que nosotros nos alegramos por todo eso que Dios nos ha dado. Qué lindo es estar alegre, y espero que usted esté alegre y esté feliz de todo lo que usted tiene, de todo lo que usted es en Cristo Jesús, de todo lo que Dios le ha dado a usted por ser hijo de Dios. Nos alegramos, de veras, nos alegramos de esas realidades. Pero, dice el versículo 6, a veces vamos a pasar por pruebas. Eso, a la alegría de quienes somos en Cristo Jesús, de que somos sus hijos, de que somos hombres y mujeres que tenemos esperanza y tenemos una herencia, no nos quita la posibilidad de pasar por pruebas en esta vida. Al contrario, esas cosas nos dan alegría, nos dan fundamento para poder experimentar las pruebas que vienen a nuestra vida. Ahí el versículo 6 dice que por un poco de tiempo pueden venir estas pruebas. Por un poco de tiempo vamos a ser probados. Y ese un poco de tiempo lo que indica es que esto es temporal. No es algo eterno, no es algo permanente, sino es algo que va a acabarse en algún momento. A la luz de la eternidad, no son largas las pruebas. Ahora nos parecen extremadamente largas cuando estamos sufriendo, cuando estamos en situaciones difíciles. Definitivamente todos experimentamos ese sentimiento de que ¿cuándo se acaba esto? Esto es tan difícil. Yo no quiero seguir en esto. Y muchas personas se dan por vencido porque no ven una solución, no ven una salida. Pero es porque no tienen la esperanza, no tienen las riquezas de las cosas que Dios ha dado a nuestra vida. Sí, hay muchos creyentes que se desesperan al grado de inclusive negar, ¿verdad?, lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Tratar de zafarse del proceso, del sufrimiento que Dios quiere hacerlos pasar. Y hermanos, definitivamente eso es un error muy grande. Muchos cristianos quieren no sufrir, no quieren sufrir. Son hombres y mujeres que creen que como ya somos hijos de Dios, entonces no debemos de sufrir. Pero hermanos, la realidad es que nuestro Señor, que es nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, sufrió. Él dejó su gloria y vino a sufrir por nosotros, muriendo en la cruz. Entonces, si Él es nuestro ejemplo, Él nos permite sufrir. ¿Y por qué? Aquí están las claves de todo eso. Primero por un poco de tiempo. Dice que si es necesario, y eso significa que no todos vamos a sufrir. No todos sufrimos igual, ni al mismo tiempo, ni por las mismas razones. Pero si es necesario para Dios que usted sufra o que yo sufra, Él lo va a permitir. Para cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y entonces tendremos que sufrir. Es lo que dice el texto. La palabra de Dios nos dice eso. Dice que si nos alegramos de veras por las cosas que Él nos ha dado, pero puede ser que por algún tiempo, un poco tiempo, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, una prueba definitivamente significa que algo tiene que demostrar que es. Y lo que Dios está tratando no es de demostrar que somos sus hijos, pero vean lo que dice el versículo 7. Lo que se prueba es la fe. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Hermanos, cuando pasamos por un problema serio, un sufrimiento serio, lo que Dios está haciendo básicamente es tomando nuestra fe
y probándola, probando qué tan fuerte está, probando cuánto aguante nos da la fe que tenemos en Dios. ¿Realmente nosotros creemos a Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña al grado de que podemos mantenernos firmes en medio de la prueba, confiando en Él? ¿O sucumbimos, nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos nuestra fe, nos peleamos con Dios, rechazamos lo que Él está haciendo en nuestra vida? No, precisamente la prueba lo que quiere hacer es producir en usted y en mí que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea madurada. Y la ilustración que aquí usa Pedro tiene que ver con el oro. Dice que la fe es más valiosa que el oro. La fe suya vale más que el oro. El oro es muy valioso. Es uno de los metales preciosos más valiosos que existen. Y sin embargo, el texto nos dice que es perecedero. El oro perece, el oro se daña, el oro no permanece. El oro puede ser derretido y claro, formado en otras cosas. Pero lo que hace al oro valioso precisamente es pasarlo por fuego. Lo que hace al oro quitarle todas las basuras, las cosas que estorban para mostrar lo valioso que ese oro es pasarlo a través del fuego. El fuego va a hacer que entonces el oro pueda mostrarse en lo que realmente es. Un metal precioso, un metal valioso. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo con su fe y con mi fe a través de las pruebas. Lo que Dios quiere es hacernos pasar por el fuego, por esos problemas difíciles, para que nuestra fe pueda ser limpiada, pueda ser perfeccionada, refinada, y podamos entonces nosotros poder vivir nuestra vida en medio de las situaciones difíciles, haciendo que nuestra fe pueda crecer y ser fortalecida más y más en lo que Dios es para nosotros. Y ese es el propósito. La fe más valiosa que el oro. La prueba de nuestra fe producirá alabanza, gloria y honra, dice el pasaje, cuando Cristo regrese. Porque cuando Cristo regrese, nosotros estamos ahí firmes, plantados en la esperanza y en las promesas de Dios. Entonces vamos a darle gloria, honra y alabanza al que produjo todo eso, para que nosotros pudiéramos estar ahí. El versículo 7 dice entonces que lo que se quiere es hallar a la fe en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Entonces, mientras Jesucristo viene, las pruebas van a ser una realidad, los problemas van a ser una realidad, pero la pregunta es cómo enfrentamos esos problemas, esas realidades que vienen a nuestra vida. El versículo 8 nos dice entonces que nosotros podemos amar a Cristo porque Él ha hecho todo por nosotros. Cristo es nuestra motivación para sostenernos en las pruebas. Él sufrió, Él murió y resucitó al tercer día. Por eso nosotros le amamos a Él. Aún sin verlo, dice ahí. Me imagino que usted, como yo, usted ama a su Señor, a su Salvador. Nunca he visto personalmente al Señor. Un día espero verlo. Muy pronto, posiblemente, el Señor regrese y lo veremos cara a cara. Pero hemos creído en Él, aunque no lo hemos visto. Pero porque Cristo es nuestro ejemplo, nuestra motivación, es que podemos hacer eso. Y por eso le amamos, aún sin haberlo visto. Su triunfo nos da fortaleza y esperanza y hace crecer nuestra fe cuando somos probados y estamos sufriendo. Hermanos, piensen esto. La tumba está vacía. Cristo venció la muerte. Y eso nos da a nosotros la esperanza más gloriosa. Por eso es que tenemos vida eterna. Y Cristo dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y eso quiere decir, hermanos, que podemos disfrutar de esta vida. Y si viene un problema, si viene una dificultad, un sufrimiento en nuestra vida, podemos, a la luz de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos enfrentar esos problemas. Pero especialmente a la luz del ejemplo mismo de nuestro Señor, podemos enfrentar esos problemas. Y para terminar, en el versículo 9, dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, los sufrimientos y el fortalecimiento de la fe
que tenemos nosotros cuando nosotros pasamos por pruebas y dificultades, ese fortalecimiento nos va a dar la garantía, la seguridad de poder estar ahí un día delante de nuestro Señor. La salvación de nuestras almas va a ser una realidad cuando estemos enfrente de Cristo Jesús. Hermanos, ese es el triunfo mayor, esa es la maravillosa obra de Dios en nuestra vida. El que podamos tener esa esperanza de que las cosas que enfrentamos en este mundo, que son temporales, tienen el propósito de fortalecer su vida, su fe, para poder disfrutar por toda la eternidad también, sin problemas y sin dificultades, para siempre con nuestro Señor. Qué maravilloso es eso. Piénselo un momento. Piense en los problemas que ha estado pasando últimamente. Piense en las dificultades, en los dolores a los que se está enfrentando usted. Y ahora piense en lo que Dios ha hecho por usted, que la palabra de Dios nos dice. Nos ha elegido, nos ha dado a nosotros esperanza, nos ha dado la fe, nos ha permitido tener una herencia que está reservada ya en el cielo para nosotros. Hermanos, es algo que no se va a dañar, no se va a acabar nunca, porque la vida que tenemos está anclada, fundamentada en Dios y en su palabra. Entonces, cuando se enfrente a esos problemas en su vida, si los está enfrentando, dele gracias a Dios, porque Él lo que está haciendo es que está perfeccionándolo a usted, está perfeccionando su fe, está haciéndola más fuerte cada día. Eso quiere decir que tal vez vendrán otros problemas en el futuro y podremos nosotros enfrentarlos de una manera más madura, sin dudas, sin querer rechazar el proceso que Dios quiere para nosotros. No, dele gracias a Dios por los problemas que vienen a su vida. Yo sé que es difícil hacer eso. Sé que es difícil estar alegre en medio de situaciones complicadas, difíciles, cuando no hay pan, cuando no hay que comer, cuando no tengo el dinero para pagar las deudas que tengo. Pero confíe, Dios es un Dios bueno, que le ha dado todo lo que Él ha querido que usted tenga en Cristo Jesús. Les animo a que lean el primer capítulo de Efesios, donde hay una lista completa de todo lo que Dios nos ha dado, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Cuando nos enfrentemos entonces a esos problemas que están en su vida, entonces traigamos a la memoria todas esas bendiciones que Dios ya nos ha dado. Y vamos a ver entonces cómo nuestros problemas cambian de color, cambian de forma. La perspectiva nuestra de esas cosas cambian cuando entendemos qué está haciendo Dios en base a lo que ya hemos adquirido, se nos ha dado a través de la misericordia de Dios. Entonces, lo que usted es en Cristo, lo que Dios nos ha dado, es la mejor manera de poder enfrentar los problemas de nuestra vida, porque el propósito de Dios es trabajar en la fe nuestra, fortalecerla, afinarla, refinarla, fortalecerla, hacerla más madura cada día. No se echa para atrás, no evite el proceso que Dios quiere para usted. Más bien, abrácelo, dele gracias a Dios, y con la ayuda de Él, usted va a salir pronto de ese problema. Es algo temporal, no es algo permanente. Dios nos sacará de ese problema, porque Dios sigue siendo fiel, y sigue siendo todopoderoso, y sigue siendo bueno. Es un Padre bueno que tenemos. Espero que Dios les bendiga, hermanos, y que en estos momentos de dificultad podamos acercarnos cada vez más al Señor con fe, de que Él está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Hola, espero que estén muy bien todas y todos en casa. Estamos muy contentos de poder tener esta reunión virtual y esperamos que sea una bendición. También queremos aprovechar para darles unos anuncios muy importantes. Una gran noticia es que gracias a Dios vamos a poder abrir nuevamente nuestras reuniones presenciales.
Para ello vamos a estar ofreciendo 2 reuniones, 2 posibilidades para que usted se reúna. Una los sábados a las 3 de la tarde y otra los domingos a las 10 de la mañana. Vamos a iniciar el sábado 22 de agosto y el domingo 23 de agosto. Debido a las circunstancias que estamos viviendo y las condiciones de salud por parte del ministerio, vamos a tener un cupo limitado de ingreso a nuestras instalaciones. Por lo tanto, requerimos que nos puedan brindar su información de qué momento les va a quedar mejor a su familia poder asistir. Por lo tanto, esta semana nos estaremos contactando personalmente con ustedes para obtener esta información y coordinar muy bien la logística de ingreso a las instalaciones. Si usted es una persona que no ha asistido a nuestra iglesia y desea hacerlo, por favor contáctenos por medio de nuestras redes sociales, ya sea por medio de Instagram o de Facebook, para darle toda la información necesaria. Algo muy importante es que continuaremos teniendo nuestras transmisiones virtuales por medio de este canal de YouTube. Sin embargo, lo haremos en un horario especial los domingos a partir de las 5 de la tarde. También queremos recordarles que esta semana iniciaremos un nuevo estudio de doctrina bíblica. Lo vamos a estar transmitiendo por medio de Zoom. Entonces, si usted quiere adquirir más información, por favor contacte a nuestro pastor Roberto o a la administradora Dani Escalante. Y finalmente queremos recordar a los jóvenes de 13 a 17 años que tenemos nuestras reuniones virtuales por medio de Zoom los domingos a las 3 de la tarde, y los jóvenes mayores de 18 años tenemos nuestras reuniones los sábados a las 5 de la tarde. Estamos teniendo momentos muy bonitos, muy especiales, y queremos que usted también se una a nosotros para compartir. Entonces están invitados. Si quieres adquirir más información de las reuniones, por favor también contáctanos por medio de nuestro Instagram, @SomosLuzCR. Los esperamos y que pasen un lindo día. Que Dios los bendiga.